Pregúntele si la pueden ver Sí, todos. pero ya se ve y grabando. Ok, bueno, muy buenas tardes, chicos. Ahí se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, bienvenidas nuevamente. Bueno, como les dije hace un rato, hoy tenemos como invitada especial a Eugenia Badía, quien es historiadora del arte, bueno, es antropóloga, historiadora del arte y es costarricense y ella labora con los museos del Ejército del Perú. Entonces ella nos va a hablar un poco sobre las conmemoraciones de la independencia peruana. Y a propósito, ¿verdad? De la conmemoración del 199 aniversario de la independencia costarricense, centroamericana en realidad, y bueno, a un año del bicentenario. Bienvenida, Eugenia, ahora sí. Adrián, muchísimas gracias y disculpas a todos porque la profesora llegó tarde, ¿ah? Entonces, les agradezco porque he tenido problemas técnicos y bueno, vamos a empezar nuevamente. Como les comenté al inicio, eh, las conmemoraciones o las celebraciones que nosotros tenemos principalmente se hacen en función a, por ejemplo, en el caso del movimiento, el monumento de Louis Carrière Belleau a las glorias nacionales, son monumentos posteriores y que no escenifican combates porque nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, como ustedes muy bien lo saben, y nosotros no tuvimos una grande guerra de independencia como fue el caso del Perú. En el caso del Perú, tiene dos, no sé si podemos poner la siguiente, dos grandes héroes que, digamos, son parte recordemos, y esto es bien importante, que después del periodo colonial con la República, los héroes se vuelven como los santos, ¿verdad? Hay una secularización de los héroes militares, ¿verdad? Entonces, en el caso del Perú, de México, de la gran mayoría de los países, que tiene, perdón, ¿cómo decirlo? Un Olimpo de puros militares, ¿verdad? Entonces, hay dos figuras importantísimas, el general Simón Bolívar y el general José San Martín, ¿verdad? El siguiente, ese quería ponerse cuadro, ese también es de Bolívar, y el otro es el anterior, el que sigue, perdón, que sigue, una más, ahí. Entonces, ahí tenemos al general José San Martín con todas las medallas de los triunfos de la batalla de Maipú y Chocabuco, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema, lo que les quería comentar era que Gil de Castro, como les comenté anteriormente, era el pintor de cámara de los libertadores, entonces los libertadores posan para él. Entonces, nosotros tenemos una imagen de cómo fueron los héroes. Entonces, ellos van a ser parte de todas las celebraciones de la independencia. Entonces vamos a ver una gran cantidad de inversión en monumentos, y esto es bien interesante porque estos cuadros, si ustedes ven la fecha, circa es en italiano, que significa aproximadamente. Entonces ven que usted que está en caso de este cuadro entre 1826 y 1830. Porque, uy, se me subió el gato, perdón. Porque recuerden que estos cuadros se pintaban en plenas batallas y en campañas militares, y acuérdense, como les comenté, que el daguerrotipo es una invención de la segunda mitad del siglo XIX, donde no habían fotografías. Y Bolívar, y eso que les quede bien claro, después de Napoleón, nadie en la historia ha tenido un culto a la imagen como Bolívar. Hasta en Egipto se han encontrado grabados con la imagen del Libertador. Estamos hablando del siglo XIX, para que ustedes se den idea de la magnitud del culto a la imagen de Bolívar que se tiene en estos países, ¿verdad? A ver, Adrián, continuamos con la siguiente, por favor, imagen. Bueno, ahora entonces, con el centenario de la independencia, viene un personaje muy importante. A ver si lo ponemos, Adrián, el que sigue, por favor. El presidente Augusto Bernardino Leguía. Él gobierna aproximadamente 11 años, de 1919 a 1930. Él es una persona que, bien interesante, porque él utiliza mucho toda esta iconografía, todos estos símbolos de los libertadores, de la patria nueva, del sueño de Bolívar, etcétera, etcétera, para insertarlo en el discurso del centenario. A ver si ponemos la que sigue. Ese es para que lo conozcan. Entonces, se empiezan, el 28 de julio es el día que se celebra aquí la independencia, porque el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín declara la independencia, pero recuerden que la independencia inicia en un periodo y termina en otro porque son guerras que se dan durante años. En el caso del Perú,
la independencia culmina en 1824 con la batalla de Ayacucho, donde estuvo el general José Antonio de Sucre y Manuelita Sáenz. A Manuelita Sáenz, ustedes saben que fue la compañera de Simón Bolívar y era una mujer muy experta en armas y ella es parte de los, digamos, de los héroes de aquí del Perú. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver a la derecha al general San Martín y a la izquierda a Bolívar. Y si se dan cuenta, están de la mano ¿con qué? Con la patria. La patria siempre va a estar, la victoria siempre va a estar representada con una mujer, ¿verdad? Y en la parte inferior vamos a ver la bandera del Perú, a las palmas del triunfo, desde luego, ¿verdad? Y el escudo del Perú y el escudo de España, ¿verdad? De lo que se independiza. Entonces, esta editorial sale en 1921, en la carátula del periódico más importante, como decir La Nación, donde se expone el tema del centenario. A ver si ponemos la que sigue, Adrián, por favor. Entonces, van a ver una serie de imágenes posteriores al proceso de la independencia como esta, que me parece muy interesante. Después, ahí, Adrián, te la dejo para que luego se la des a los chicos que les interesa el tema, ¿verdad? Pero aquí lo interesante que hay es que Bolívar va al Cusco. Ustedes saben que el Cusco es la capital del imperio de los incas, entonces, o era la capital del imperio de los incas. Entonces Bolívar está ahí, tiene una estancia y se queda tremendamente sorprendido de las condiciones del indio. Entonces, Bolívar, este es un poema que le escriben, pero lo interesante iconográficamente es la pintura que pinta, valga la redundancia, el artista Santiago Juárez, donde están todos los héroes, está Sucre, está La Mar, está San Martín, está Bolívar, están todos los hombres que fueron parte de este proceso de independencia. Y en la parte inferior vamos a ver las banderas de todas las patrias que estuvieron involucradas, porque hubieron peruanos, hubieron venezolanos, hubieron ecuatorianos, qué sé yo, y todos digamos, se unieron para, recuerden que el último bastión de España era el Perú. Estaba el virreinato de la Nueva España, que era México, y estaba el virreinato del Perú. Los españoles estaban desesperados porque, bueno, España, el Perú y México eran básicamente donde sacaban sus materias primas, ¿verdad? Y había un gran interés de Inglaterra, que estaba en pleno proceso de inicio de la revolución industrial, entonces necesitaban definitivamente mantener las colonias, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. A ver, Adrián, si ponemos la que sigue. Entonces, en la época de Leguía, nuevamente, él tiene un pintor de cámara que es Daniel Hernández, y esto es bien importante. Daniel Hernández viene a ser el pintor, como decir, como era Goya para los Borbones, una cosa así, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿qué figura explota? La de Bolívar y la de San Martín. Y miren cómo los retratan, ¿verdad? Con toda la gala militar, con la capa el uniforme de gala, ¿verdad? En la montaña, me imagino los Andes, ¿verdad? Como en el Olimpo, ¿verdad? Vean la postura que tienen ellos, ¿verdad? Porque no solo son militares, son caballeros. Miren, por ejemplo, cómo Bolívar, la elegancia, cómo lleva la capa de medio lado. Y en el otro lado, San Martín, como con la mano en la cintura. Y ahí nos damos cuenta que, y esto es una cuestión interesante, estas obras se mandan a hacer en la época de Leguía y se mandan a hacer 3. Una está en Palacio de Gobierno, que viene a ser la Casa del Presidente, como en Costa Rica, ¿verdad? Otra en el Congreso, que viene a ser la Asamblea Legislativa, y otro en la Municipalidad. Estas imágenes acompañan a otra imagen. A ver, Adrián, si me ayudas con la que sigue, por favor, que es con Pizarro. Entonces, vamos a ver una cuestión bien interesante, porque no hay una reproducción, no hay una imagen de Atahualpa, ni de Pachacute, ni de ninguno de los incas, ¿verdad? Vamos a ver a la colonia, o el periodo virreinal, con la llegada de Francisco Pizarro, y a los libertadores, ¿verdad? Y estos 3 cuadros, o sea, se hacen 3 copias iguales de las obras, y van a estos lugares que les había comentado. Entonces, vamos a ver que las celebraciones de la independencia van a estar, digamos, hay un tema que siempre, y es un constante en Latinoamérica, y creo que es un constante en todos los países que hemos tenido o que hemos sido colonia. ¿Dónde está la identidad nacional y dónde está la nación, verdad? Entonces,
es interesante ver cuáles son las figuras que acompañan el centenario. Y les cuento que aquí para el bicentenario la cosa va parecida, ¿verdad? A ver, Adrián, si ponemos la otra imagen que sigue. Entonces, vamos a ver cómo el presidente Leguía, y esta imagen me pareció bien interesante, cómo él hace este tipo de invitaciones a los otros gobiernos, porque vinieron delegaciones de 34 países, porque se tenía que celebrar con toda la pompa. Y aparte, no es casual que Leguía haya aparecido en la carátula de la revista Time. ¿Por qué los gringos le estaban dando la carátula a Leguía? Porque sabían que aquí ellos estaban dando empréstitos para iniciar los procesos de como modernización de la ciudad y del país, ¿verdad? Pero vean qué interesante cómo en el lado izquierdo se representa Leguía y Bolívar del otro lado. Bolívar con la bandera peruana y al costado, Leguía con la bandera peruana y el general Bolívar con la bandera venezolana. Todos rodeados, y bueno, ahí está todo el gabinete ministerial que acompaña a Leguía durante esos 4 años, todo ese periodo de gobierno. Y lo interesante aquí es que todos miren cómo van acompañados, acompañados de las palmas del triunfo. A ver, Adrián, si ponemos la otra imagen. Miren, esto es una fotografía de esa época cuando inician las primeras celebraciones y miren cómo la aristocracia limeña, esta es la casa Ribagüero, es una casa muy antigua que ahora es museo, ¿verdad? Y tiene todas las características del estilo colonial, ¿verdad? Tiene azulejos, madera machimbrada, qué sé yo, bueno, todas las características que tienen las casas bellísimas de aquí de la colonia. Entonces, pero vamos a ver cómo se visten estos señores, ¿verdad? Se visten como españoles, ¿verdad? Vamos a poner la imagen que sigue. Ahora, hay otro, a ver Adrián, si ponemos la otra imagen, por favor. Ya. Esto es interesante. Justamente en estas épocas coinciden con los nuevos descubrimientos arqueológicos. Entonces, el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú es nuevo, pero no había un museo nacional. Entonces, en ese momento decían, bueno, ¿cuál es el rostro de la nación? Y deciden hacer este museo. Entonces, esto es bien interesante, Adrián, a ver si ponemos la próxima imagen que sigue. Vamos a seguir. Ahí. Entonces, el Perú, y ahorita les continúo con lo del museo. El Perú estaba en deuda, como les comenté, con los libertadores. Bolívar ya había tenido un monumento que le habían hecho en 1856, pero San Martín no tenía monumento. Entonces, justamente para la celebración, hacen esta gran inauguración de este monumento con toda la pompa, y imagínense, se hace toda la remodelación y a la plaza se le pone la Plaza San Martín y se inaugura el Hotel Bolívar. Entonces, que está justo al frente de la Plaza San Martín. A ver, Adrián, si ponemos la que sigue, por favor. La imagen que sigue. Entonces, aquí en el Perú vivían las colonias europeas, como pasó en Costa Rica también, hicieron obsequios. En el caso de los italianos, hicieron el obsequio del Museo de Arte Italiano. Miren que el museo tiene una arquitectura, si se dan cuenta, como si fuera un cofrecito, ¿verdad? Para guardar los tesoros que están ahí. Y es el único museo de arte europeo que hay aquí en el Perú. Y eso fue un obsequio, un obsequio exquisito realmente, porque es maravilloso. Tiene unos azulejos, el piso, todo. Bueno, es una cuestión exquisita. A ver, pongamos el que sigue. Por favor, Adrián. Y a esto es a lo que iba. Manco Cápac, como ustedes saben, bueno, no saben, ¿verdad? Es Manco Cápac, que siempre se habla de Manco Cápac es el que funda el imperio de los incas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es interesante porque en esta cuestión no hay un tema indígena, siendo el Perú un país tan indígena. Nos preguntamos, la única obra, además del museo que vamos a ver en unos minutos, es esto. Y paradójicamente, este monumento, que es un obsequio de la embajada de la comunidad japonesa, termina en una zona urbana marginal que se llama La Victoria. Cuando nosotros leemos a Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral, él dice que
Pachacute señala justamente donde estaban los prostíbulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esta imagen pasa a un lugar, como decirte, no sé, porque lo pongo en la zona roja de San José, ¿verdad? Entonces pasa a una marginalidad doble, no sé si me voy a entender. Bueno, si tienen alguna pregunta, luego me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Adrián, no sé si pasamos a la otra imagen. Y el museo de la que les comenté anteriormente, que vimos la imagen hace unos minutos, que estaban los militares, ese museo es el museo de la cultura peruana actualmente, pero en la época del centenario se proponía como el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Entonces, vean qué interesante, porque es como si nosotros estuviéramos entrando a un templo tihuanaco. ¿Por qué? Porque en el museo, ustedes saben que la palabra museo viene de museión, y museión es el lugar de las musas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Todos los objetos maravillosos de nuestra cultura, se supone, ¿verdad? Y esa era la idea que tenía el museo. Bueno, les voy a decir que en el Perú, al igual que en Costa Rica, esa idea no se concreta aún. A ver si ponemos la imagen que sigue. Y bueno, entonces, para el Bicentenario, vamos a seguir con un tema muy parecido, ¿verdad? Esta obra es una obra de Marcel Belauchaga, él es un artista contemporáneo. Marcel él hace pintura neofigurativa, que es una pintura es pop, pero a la vez tiene un sentido muy crítico y muy sarcástico. Y vamos a ver aquí cómo Marcel junta dos imágenes que son, no sé si recuerdan. A ver, Adrián, ¿podemos poner la imagen que sigue? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Pero miren cómo dice el cuadro de Gil de Castro. El Perú recuerda los hechos heroicos, venerando a su libertador. Ahora, Adrián, pongamos el de Marcel, por favor. El Perú recuerda los hechos históricos, venerando a su libertador. Entonces vamos a ver ese juego que él hace con Pizarro y con Bolívar. Entonces, aquí hay dos temas que son interesantes, ¿verdad? La figura, digamos que tenemos unas conmemoraciones en el caso del Perú que son muy militares. Por ejemplo, aquí en el Perú a mí me fascina el desfile militar. Toda la gente está esperando el desfile militar y, bueno, desfilan todas las Fuerzas Armadas, pero la gente está esperando ansiosamente cuando desfila el ejército, ¿verdad? Porque finalmente el ejército, pues, fueron los vencedores en mucho, que fueron las dos batallas con las que se consolida finalmente la independencia. Miren, no he puesto el cuadro porque sea de mi colección particular, sino que es un cuadro particularmente interesante y yo pienso, bueno, ahora han hecho un libro sobre el Bicentenario y me han pedido este cuadro justamente. ¿Por qué? Porque vemos las dos imágenes, ¿verdad? El pasado y finalmente lo que estamos buscando desde el centenario, ¿verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Dónde está la idea de nación? ¿Qué dirección tiene que tomar el país? Y estamos 100 años después, y bueno, pues estamos en la misma situación, ¿verdad? No sé, básicamente eso es el tema. No sé si tienen alguna consulta, Adrián, o alguna otra cosa que quisieran que ahondara, pues estoy para servirles. Sí, dame un toquecito para... Ahora sí. Para aparecer de A nuevo. ver, para verme. Ok. Para verlo. Voy a cambiar aquí un Perdón, poco. un minuto. Ustedes No saben se que yo no preocupe. soy tecnológica. La tecnología. Ok. ¿Cómo hago para que me vean ahora? Uy, qué Eh, vergüenza. Seguro te de que no vuelvan a vas... invitar a esa niñita. No, te vas abajo donde dice reactivar video. O a la par de tu nombre está la camarita, ¿la ves? Ahí a la derecha. Sí, pero me aparece. No, ¿La camarita no te aparece? amor. Sí, pero no puedo darle. Qué raro. Digamos, ahí le das o detener o reaparecer. Pero Ya, bueno, no importa. vayan conversando mientras me meto. Sí. No, me parece muy interesante lo que expones, Euge, porque en realidad lo que he venido viendo con los chicos es que el proceso de independencia y la formación del Estado es un proceso lento, o sea, es un proceso que no se da de la noche al día. Ay, ya te vimos un toquecito. No se da de la noche al día, sino que es un proceso largo. De hecho, nosotros hablamos un poco del concepto de Tulio Halperin, de lo que es la larga espera. Y es que efectivamente, digamos, el proceso de constitución de la nación
o de la nacionalidad, más bien es un proceso que se da, bueno, primero se consolida la nación como territorio, luego se consolida el Estado, que es la institucionalidad, y por último se va consolidando la nacionalidad que se va construyendo a partir de toda esta serie de imágenes y toda esta serie de elementos que reafirman la identidad nacional o que por lo menos crea como cierto referente y que, como vos dices, con toda propiedad, el referente siempre es Europa, ¿verdad? Digamos, todos estos Claro, y elementos, Occidente. exacto, y todos esos elementos los vemos, digamos, por ejemplo, el monumento nacional nuestro, que nosotros de hecho hoy está cumpliendo 125 años la develación del monumento nacional. Bueno, los primeros rituales cívicos que se dan en Costa Rica son rituales militares, igual que como se dio en el Perú, y giraban en torno a lo que eran las figuras de la guerra de 1856, debido a la ausencia, precisamente que Costa Rica no tuvimos, por lo menos después de 1948, no Grandes tenemos batallas, ejército. ¿verdad? Exactamente, sino que, digamos, la independencia nos llega a nosotros como una noticia, digamos, no Claro. fue como México, digamos que México ya va por sus 209 años, el caso de Sudamérica, ¿verdad? Y las guerras entre liberales, conservadores y demás, sino que en el caso costarricense se firma el acta y llega, bueno, se firma el acta en Guatemala, llega la noticia y bueno, ¿y aquí qué hacemos, verdad? Y bueno, se dan una serie de confrontaciones y todo, pero son conflictos caseros. Pero la guerra del 56, a finales del siglo XIX, alrededor de la década de 1870, 1890 aproximadamente, se va convirtiendo como en la gran epopeya nacional. Y no es casual entonces de que la estatua de Juan Santamaría, la que todos conocemos en Alajuela, la estatua de Juan Santamaría se inauguró un 15 de septiembre. O sea, se asociaba con la independencia patria. El monumento nacional, bueno, en 1891 fue la de Juan, y en 1895 se inauguró el monumento nacional. ¿Cuáles son los elementos del monumento nacional? Bueno, la figura central, igual, ¿verdad? Con el gorro frigio, con el pabellón nacional, o sea, muy similar a las imágenes que nos enseñó Eugenia. O sea, son elementos comunes, son espacios comunes. El gorro frigio. Patrones que vienen de la Revolución Francesa. Exactamente. Entonces son elementos, como te digo, de finales del siglo XIX. Tal vez, Eugenio, no sé si, es que digamos, aquí los homenajes públicos se empiezan a difundir a finales del 19. No sé si coinciden en el caso del Perú, igual, y yo no sé si tal vez hablar de los materiales, porque por ejemplo, para mí el bronce tiene un gran simbolismo. O sea, el hecho de hacer una estatua de Sí, bronce de Bolívar. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de los materiales, tal vez, cuál es el simbolismo, cuál es la sí. importancia que tiene. En el caso, por ejemplo, del monumento a Bolívar, es interesante porque el Perú estaba, miren qué casualidad, les voy a contar que para estas celebraciones del centenario, el presidente de Venezuela no quiso venir porque pensó que no se le iba a rendir homenaje a Bolívar, cuando finalmente todo aquí gira en torno a Bolívar y a San Martín, ¿verdad? Hay un tema posterior, que es un tema que tiene que ver con una cuestión de luego política, donde aquí la gente no tiene a veces mucho conocimiento, como pasan historiadores en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí, bueno, le tiran barro con ventilador a Bolívar diciendo que era un dictador, pero les comento que el Congreso del Perú es el que le pide a Bolívar que se quede, ¿verdad? Un año más por el estado de anarquía y desgobierno que hay. Y eso, bueno, está en los viajeros, está en todo lado, ¿verdad? Nada más hay que consultar los archivos. Entonces, el Perú se sentía en gran deuda con el Libertador, porque a Bolívar lo echan de aquí de una forma tremenda. Entonces, él entra en una depresión, bueno, muere por otras causas, bueno, y finalmente ustedes saben que muere en Santa Marta. Entonces, el Congreso del Perú, el primer monumento que se elige aquí es a Bolívar, y es en 1856, imagínense, si la independencia se culmina en 1824, estamos hablando de poquísimo tiempo después, ¿verdad? Entonces, todas estas esculturas, por lo general, venían en el caso de la de Bolívar, la hace Adán Bottadoni, y él era italiano, él era discípulo de Canova, y ustedes saben que Canova era el escultor de Napoleón, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cosa exquisita, ¿verdad? Entonces, en el caso de los materiales, en el siglo XIX, y con todo este tema de la revolución industrial, el hierro se vuelve, digamos, la vanguardia. Aparte que era más fácil mantenerlo que el mármol. El mármol es muy poroso. Les digo, en el caso del tema de los temas de restauración, yo a veces veo cuando hay gente que utiliza un cepillo de esos de raíz con el que en la casa lavamos las tenis, y con jabón en polvo lavan o le echan cloro, ¿verdad? Entonces imagínense los poros o por ejemplo la gente le pasa moladora, como pasó con el monumento a Juan Santamaría, ¿verdad? Que al alcalde, para verlo bonito, le sacó todas las pátinas,
le puso amolador y luego lo pintó de negro, ¿verdad? Entonces, los materiales, y esto que es interesante porque el artista, cuando finaliza el trabajo, recuerden que el artista hace la maqueta, luego eso lleva a una fundición, y luego pasa por una serie de procesos, ¿verdad? Y nosotros en América no teníamos la tecnología ni los grandes talleres de fundición como los que tenían en Alemania, ¿verdad? Como es el caso de esas esculturas, la escultura Bolívar que les menciono, que se funde en Alemania. Entonces, hay un tema de durabilidad y hay un tema estético de moda, que se pone de moda. Recuerden que todo en el siglo XIX se pone de moda todo lo neoclásico. ¿Y qué significa lo neoclásico? Un neoclásico, un nuevo clásico, un nuevo antiguo, por decirlo así, un revival. Entonces nosotros vamos a ver fachadas y cosas que no son Renacimiento, tampoco son estilo Imperio, pero, ni tampoco son Pompier, pero tienen influencia del Renacimiento. Entonces lo mismo pasaba con la escultura. Entonces, como estas esculturas eran públicas, y estaban, recordemos que nuestras ciudades eran pequeños pueblitos en Latinoamérica. Entonces, las plazuelas iban acompañadas de escultura pública, como pasaban en los bulevares en Francia y en Europa, donde la gente iba, por ejemplo, caminaba por el Boulevard Clichy, andaban por esos lugares, estaba el Arco del Triunfo, y que conmemoraba las grandes batallas, las grandes epopeyas, los triunfos del pueblo, ¿verdad? Y en el caso del Perú, estos monumentos vienen a, y como en Costa Rica también, o en toda América, vienen a embellecer la ciudad, a modernizarla, ¿verdad? Y a darle, como dice Adrián, un sentido realmente afrancesado a la ciudad. Y lo que estaba de moda era el bronce, y los maestros que venían trabajaban con la vanguardia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la gente utiliza la tecnología porque se supone que las cosas duran más, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Por eso, inclusive cuando uno hace conservación o restauración de ciertos monumentos, en el caso del Perú, nosotros nos damos cuenta de la exquisitez de los materiales, ¿verdad? Que les digo en el caso del Perú porque es lo que yo he podido intervenir. En Costa Rica no he tenido el honor nunca de poder intervenir en ninguna pieza, pero aquí, por ejemplo, en el caso de los uniformes militares, les comento algo en paréntesis, son hilos metálicos de oro y de plata de muy alta pureza, o sea, no tienen aleación. Y son uniformes tremendamente pesados, así como los hemos visto en los uniformes. Yo que he tenido una de las polacas son esas grandes que abajo es como, que parecen como un grillo. Esas se llaman levitas, discúlpenme, unas levitas. Y las levitas son súper pesadas por la suntuosidad que tenían esos uniformes. Y evidentemente no eran uniformes con los que se iban al campo de batalla, eran uniformes de gala, para las fiestas, para estas celebraciones conmemorativas, ¿verdad? Como eran estas inauguraciones, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esa foto, cuando se inaugura el Monumento a las Glorias Nacionales, ¿verdad? Todo lleno de flores, toda la crema innata costarricense, algunos sobrevivientes de la batalla, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si ha quedado claro. Adri. Por allá, es que estaba buscando lo del audio. Sí. No, nada más, bueno, sí también quisiera como enfatizar en algo que vos, bueno, que me llamó mucho la atención de la exposición, es como, bueno, previo al bicentenario, bueno, perdón, previo al centenario más bien, a finales del siglo XIX, principios del XX, que acá fue parecido, como también las clases dominantes hacen un esfuerzo por... Se apropian del, claro. Ajá. Y no solamente eso, sino de institucionalizar la memoria. O sea, por ejemplo, acá en Costa Rica, si vos revisas el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Teatro Nacional, son de finales del siglo XIX también. O sea, es una forma también Claro. como de crear una memoria colectiva, de institucionalizarla y apropiarla, como señalas, por parte de esos grupos, que bueno, ya nosotros lo hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Que son descendientes criollos, españoles y demás, y sobre todo me llamó mucho la atención esa imagen que vos presentaste, cómo en el centenario estos individuos se visten como Se tal, ¿verdad? pelucaron y todo. Exacto, sí, parece de con aires virreinalicios, ¿verdad? Con aires virreinales todos, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Esos son de la época virreinales, era como estar en Pedro Diosma, una cosa así, ¿verdad? Entonces, correcto, sí, exacto, exacto. entonces sí me parece muy interesante eso, digamos,
Pero bueno, no sé, los chicos si tienen alguna pregunta, intervención, o no sé si vos quieres hablar, referirte a este tema, no sé. Sí, miren, es interesante para un poco cerrar, no sé si alguien tiene alguna duda. En el caso de lo que vos decís es bien interesante porque son celebraciones que se institucionalizan, ¿verdad? Pero más no hay un real sentido, digamos, de hacer una reforma, por ejemplo, en el sistema educativo, en el sistema de salud, ahora que estamos con esto, ¿verdad? Con esta situación, que son cosas realmente que sí tienen que ver con la nación, con la ciudadanía y con realmente crear y forjar un proyecto nacional. Eh, por ejemplo, la gente pasa por ahí, canta el himno, se pone la mano al pecho, pero realmente no tiene, cuando nosotros leemos la letra del himno el 15 de septiembre, es un himno totalmente anarquista, revolucionario, que por eso no se canta. ¿Y por qué no se canta? ¿Verdad? Es interesante eso, ¿verdad? Entonces, a veces las celebraciones, yo siempre digo, aquí hay una frase, yo siempre le digo que la gente utiliza la cultura únicamente cuando el Estado les sirve. O sea, viene una delegación extranjera, así que bailen, vamos al museo, hablemos del grandioso pasado de los incas, pero después de eso, esa cultura ya no importa, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mismo pasa con Costa Rica, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea de una Costa Rica blanca, a veces ahora se puso de moda la Costa Rica afro, pero ahora realmente con esta enfermedad nos hemos develado realmente en la condición en la que están nuestras comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, realmente es bien bonito vestirse, empelucarse, ¿verdad? Vestirse como el virrey o como los libertadores también, pero finalmente las celebraciones involucran al pueblo, ¿verdad? Y nos involucran a todos nosotros, porque son procesos sociales, ¿verdad? Y como dice Allende, eso no lo para nadie, ¿verdad? Finalmente. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna participación, chicos? Aprovechemos a la amiga Eugenia. Todo clarísimo, con lo que hemos visto en clase, ven la relación de O todos se durmieron. o todos se durmieron, no sé, no, y es que a mí a veces me asusta eso. Si yo no me No, veo no, ahí. profe, Están vivos. Ajá. acá estamos. De mi parte no tengo ninguna consulta porque, bueno, es como mucho contenido que uno no conoce, ¿verdad? Pero sí quería decir que me pareció bastante interesante, más que todos los últimos aportes con respecto a cómo era muy, ¿cómo decirlo? Como, eh, ay, o sea, con esto que habló de los trajes y todo eso, que se manejaba como un sentido, no sé, glamuroso de cierto estatus europeo. Todo, digamos, esa parte me pareció bastante interesante. Y lo del museo, lo de ese Claro, regalillo. porque, digamos, ellos, ¿cómo decirte? La independencia es de Europa, pero se visten como europeos. Sí, Eso como llama un poco exacto, la como que les atención. quedó, les quedó Ujú. mucho grabado, me explico, Nos mucho quedó, también. ¿verdad? Nos quedó a todos, ¿verdad? Nosotros no podemos huir yo pienso que por eso me encanta esa imagen de Marcel, ¿verdad? No podemos huir del pasado virreinal porque nosotros somos, la lengua que hablamos, la forma como nos expresamos, viene de España, ¿verdad? Nosotros no hablamos en bribri, no hablamos en otra lengua, nosotros hablamos en español, la gran mayoría, y es el idioma oficial, como lo que estamos hablando, de la oficialidad. Entonces, no podemos huir del pasado español, del pasado europeo, pero no es todo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo veo a veces cuestiones de Costa Rica y todo el mundo está hablando en inglés o hablan como en inglés. Yo el otro día me decía una amiga, es que me mudé y ahora estoy viviendo con un roommate. Y yo le dije, ¿qué? Mi roommate. Y yo decía, ¿qué? Y no le entendí, le decía, mae, no le entiendo. Y entonces me dijo que, y le digo, ¿por qué habla en inglés? O sea, me doy a entender o no, ¿por qué hablamos en Sí, inglés? sí, exacto, O por exacto. ejemplo, que algo diga security. ¿Ustedes creen que los franceses van a atacar que algo esté en español? O los gringos que algo esté en español? Jamás. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco interesante pensarlo, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, un poco, Euge, la idea de invitarte era un poco, bueno, como te dije, bueno, evidentemente estamos a las puertas de la conmemoración del Bicentenario y ellos, de hecho, como trabajo final, ellos tienen que hacer unas reflexiones precisamente sobre el Bicentenario y las conmemoraciones. A mí lo que me interesa sobre todo es que ellos vean estos paralelismos, estos espacios, figuras comunes que no están tan alejados de la realidad, digamos, por ejemplo, lo que vos dices de la iconografía de Martí, sí,
De San Martín, perdón, Martinos. No tocamos a Martín. De General San Martín, claro, no San Martín de Porras, ¿verdad? No, no, Sí, no, no, General no, San no, Martín. ni tampoco a José Martí, no lo toquemos. Pero digamos, la iconografía que gira sobre todo en torno a Bolívar, en torno a San Martín, que son figuras militares, aquí no está tan alejado de la realidad y tal vez, perdón que hable tanto de Costa No, Rica, pero es que es ver... aparte, Adrián, perdón que te corte, Costa Rica, Bolívar es una figura importantísima. Teníamos un zoológico que era el Parque Correcto, Bolívar, así que no me digan correcto. que no lo conocen, ¿ah? Sí, no, no, Porque lo correcto. conocen bien. Sí, sí, no, hay estatuaria, de hecho, en el Parque Morazán, al frente ahí, del kiosco, el Templo de la Música, hay un templo de Bolívar. Perdón, una estatua de Bolívar. Un monumento, sí. Exacto, sí, una estatua de Bolívar. Entonces, sí quisiera como que vean esos paralelismos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en los últimos años se ha estado rescatando mucho, por ejemplo, la figura de Juanito Mora, de Juan Rafael Mora Porras, que se ve como el gran estratega militar, como el gran patriarca, como el padre de la patria. Y se hacen una serie de reinterpretaciones históricas, no interpretaciones, reinterpretaciones históricas, y las conmemoraciones son muy importantes porque la patria, o sea, existe un culto a la patria, igual como existe un culto religioso, como vos señalaste antes de la grabación, que efectivamente, digamos, estos rituales no, perdón, estas conmemoraciones se ritualizan, ¿cierto? Entonces, no, o Sí, sea, sí. al ritualizarse ya no se cuestionan, simplemente se hacen como una práctica común, digamos, por ejemplo, Se ayer vimos, oficializan. exactamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ayer vimos las antorchas en carros, bueno, hace un par de años las vimos en helicópteros, no sé si de acuerdo en eso, cuando Claro, la tomó el ministro de claro, Cultura, claro. pero se dan cuenta, entonces es como crear un ritual, como crear una práctica, como vaciarla de contenido y simplemente se instituye, ¿no? Un ritual alrededor de la patria. Como pasa eso que ahora, bueno, uno ve en la universidad, cualquiera se pone una camisa con el Che Guevara y no sabe ni siquiera lo que Ujú, tiene, ¿verdad? O ujú, se vende tanto como la foto de Madonna. ujú, ujú, Entonces, hay una frase de Jacobi muy bonita que dice: un guerrillero no muere para que lo cuelguen en una pared, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas se basean de contenido y se le da el contenido oficial, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que el sistema, digamos, absorbe, le quita, yo pienso, la fiesta al pueblo realmente, ¿verdad? ujú, Porque le da otro contenido a la historia, ujú, ¿verdad? Y le da un contenido donde él es el oficial, ¿verdad? Como nosotros vimos en esa fiesta, esa era la creme de la creme, ¿verdad? Ahí no estaba el pueblo en esa festividad, ¿verdad? Entonces, ujú, y lo mismo pasaba en Costa Rica, ¿verdad? Salvo los héroes que, bueno, tenían que llevarlo porque era el héroe, ¿verdad? Para decir que estuvo ahí, pero nunca había un mayor respeto por los héroes, ¿verdad? ujú. Y basta ver cómo están nuestros museos en Costa Rica para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Y ahora que el Ministerio de Cultura quiere fusionar con el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los museos? Y los museos, miren, eso es bien interesante, en los museos lo que se buscaba en el siglo XIX, porque los museos son invención de los militares, ojo, ¿ah? Ujú. Desde no van a decir que como yo trabajo con los militares, me encantan, los militares me encantan, de verdad, pero las cosas son como son, ¿verdad? Y en el caso del el Museo del Louvre, es un museo que lo funda Napoleón con toda la colección que tenía la monarquía, ¿verdad? Entonces, en el caso aquí fue también la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, todos se fundan en gobiernos militares y hechos, por, digamos, en general San José de San Martín dona toda su biblioteca para fundar la Biblioteca del Perú. Entonces, aquí es interesante porque los museos, ¿qué buscamos ver en nosotros en los museos? Es el rostro de nuestra nación. Ver todo junto, como les comenté, encontrar en ese pequeño cofrecito todos nuestros tesoros. El problema es que no están, ¿verdad? Están por ahí, está el museo, por ejemplo, el museo el que era el cuartel Bellavista, pues el museo que era el Museo Nacional, y ahora quiero es un mariposario, una cosa que vas ahí, y yo no entiendo el sentido del museo. Me parece muy bien todas las invenciones, pero Costa Rica, eso de que Costa Rica es esencial, a mí ya me tiene podrida. Porque no es la realidad del país y o sea, los museos no son para turistas, el museo es para que vaya el turista, pero la función del museo es de educar. Entonces yo llego al Museo Nacional, al que era el cuartel de Bellavista, y yo ahora llego y hay un mariposario y colecciones itinerantes que no tienen una relación una con el otro, ¿verdad? Entonces, eso también tiene un poco que ver, ¿verdad? ¿Y de dónde parten esas ideas? ¿De dónde vienen las ideas?
de la clase dominante, desde luego, ¿verdad? O la clase de dirigente, no sé cómo le quieran decir, ¿verdad? Entonces, y de ahí salen las grandes ideas y los amigos de los amigos y son los de las geniales ideas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos una cantidad de museos maravillosos. Adrián, usted conoce algunos, sabe los museos, ¿verdad? Cómo son aquí, la cantidad, las obras que hay aquí, la exquisitez de las cosas que hay, y pero necesitan repotenciarse. Vos sabes todas las carencias que tenemos en los museos del ejército. Pero ahora van a hacer el Parque del Bicentenario, donde se junten todas las razas, dicen. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Pues muy bien, interesante lo que planteas, efectivamente, las resignificaciones. Y bueno, yo la otra semana con los chicos empiezo a ver ya lo que es el imperialismo, la construcción de los modelos agroexportadores y demás. De hecho, vamos a analizar a Lazo. Te comento, cabrón. Me encantaría, me encantaría. Bueno, les prometo que me conecto antes para no llegar tarde. Y de hecho, vamos a empezar analizando la de las 3 razas, la imagen esta. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Claro. Sí, pero, sí. Es bien interesante porque el nombre original de ese cuadro era Igualdad ante la Ley. Ok. Wow. Eso es bien, bien pesado, ¿verdad? Sí. Igualdad ante la ley o las 3 razas, ¿verdad? Sí. No, te lo digo porque... Y teniendo en cuenta que es el criollo el que tiene la baraja en sus manos, ¿verdad? Te lo comento, bueno, ya no la he visto todavía, pero te lo comento porque, digamos, lo que yo quiero ver con todo este tema de la formación del Estado, de las conmemoraciones, de los monumentos y demás, es ver que al final de cuentas lo que estamos hablando es de un proyecto de clase. O sea, que al final de cuentas lo que está detrás es toda la consolidación. Es un proyecto de clase. Exactamente. Entonces, todo. Miren, señores, cuando uno lee a Marx, se da cuenta que dice Marx, lo único constante en la historia que es la lucha de clases. Y eso viene desde la época antigua. Entonces es eso, ¿verdad? Así es. Que ellos vean, ¿verdad? Un poco, digamos, por eso empezamos con el tema de la colonia, vimos todo el proceso de afirmación del poder, después cómo se fue consolidando territorialmente, y el tema de la independencia es muy importante ver cómo al final de cuentas es un proyecto liderado por los criollos, los descendientes de españoles, y que esa dinámica en América, en Hispanoamérica, es que no estamos utilizando el concepto de América Latina porque con Brasil no me quiero meter, man, sinceramente. Claro. Pero digamos, claro. Aparte, en el caso de Brasil, la colonia, la monarquía se va a la colonia. Exacto. Don Carlos se va hacia Brasil, ¿verdad? Él deja la Portugal. Exacto. La colonia se comió a la metrópoli. Exacto, por eso yo con Brasil. Es un caso muy particular. Sí, no me meto. Es un caso muy particular. Exacto. Entonces, como les decía, digamos a ellos, yo tampoco, es que, mejor. no, es ver esa continuidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí en Costa Rica se escribió un libro que se llama El legado de los conquistadores, y que eso no cambia. O sea, que las clases dominantes, y como vos dices, digamos, el bicentenario va a ser muy similar al centenario, van a haber imágenes, por solo que ahora el discurso es ¿verdad? Que la diversidad cultural, que el tema del tema de la ecología. Sí. Exactamente, pero al final de cuentas lo que hay detrás siempre es un proyecto de clase y es un proyecto político que ahora nos quieren meter, que el Fondo Monetario Internacional y demás, y que al final de cuentas, como te digo, o sea, esa dinámica histórica o esa violencia, porque al final de cuentas yo siento que todo el proceso histórico de América Latina creo que uno de los violencia simbólica. Es la violencia simbólica, correcto. Porque también estos monumentos, y esto es muy importante, sobre todo cuando uno no conoce Lima, digamos, vos vas caminando y te encuentras el Museo Italiano, wow, o sea, usted ve esa cosa, o sea, para uno es impresionante. O sea, como yo me imagino que para un campesino de finales del siglo XIX, encontrarse con el Teatro Nacional. El Teatro Nacional. Exacto, o sea, es que esta gente tiene el poder y está demostrando ese poder, ¿me entiendes? Y son los símbolos del poder. Exacto. Y hoy en día, digamos, por ejemplo, yo no sé si has visto que bueno, tenemos un nuevo edificio, un congreso, una caja ahí rara. Es la cosa más injusta. Es como la gente, o sea. Pero es una fortaleza. O sea, lo que se hizo fue una fortaleza, o sea, un búnker. Sí, es interesante. Entonces, como te digo, o sea, son paralelismos, son cuestiones que hace 100 años son muy similares a lo que estamos viviendo hoy en día, solo que con otros actores, con otros símbolos, con otros elementos. Y sí ver esa continuidad. Y de mi parte, bueno, no sé, chicos, ¿algo más que quieran ustedes agregar? Porque si no, o sea, Eugenia y yo duramos horas hablando paja, ¿no? Así, nos vamos a dar de cachetadas. Y yo. O sea, duramos horas, digamos, o sea, somos muy amigos, nos queremos un montón, pero hablamos somos paja. Muy amigos de muchos años.
Ajá, entonces y hablamos paja, que eso Sí. que es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero, no sé ustedes, chicos, si tienen algo que aportar, ¿qué les pareció la participación? No sé. O ya se durmieron, ya definitivamente. No, profe. Sí, No, entonces, aquí estamos. Ok. Creo que es que uno o sea, como que se queda muy perdido en las explicaciones, entonces está más poniendo atención que, Ah, bueno. que participando, pero me pareció demasiado interesante. Y cómo se retoma lo del poder, o sea, fue lo primero que vimos del curso, la primera clase, la única presencial, y Ujú. hasta ahorita lo seguimos viendo cómo eso influye tanto en todo lo que es la historia. Entonces, sí, no sé, muy interesante. ¡Lo logré! bueno, es que es un poco, Cristel, es un poco lo que dice a lo largo de la historia, o sea, el poder, la historia la escribe siempre el vencedor. Ujú. Por eso el padre que escribe ya se me olvidó el nombre, la historia de los vencidos, ¿verdad? Que le escribe la historia de la conquista a través de sus ojos, ¿verdad? Bartolomé de las Casas. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros, pero finalmente todos jugamos un rol en la historia, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que es bien importante, que es tener conciencia de clase, y tener conciencia de clase no es haberse leído el manifiesto, ¿eh? Tener conciencia de clase es saber dónde uno está parado en la historia y qué rol le toca jugar, ¿verdad? Entonces, los estudiantes, a mí me encantan los estudiantes, aparte que estar con estudiantes hace que uno siempre esté joven, nunca forever young. Sí, ¿verdad que sí? Como la canción de Bob Dylan. Entonces, son los que tienen que hacer el cambio, cuestionarse ese tipo de cosas. Y no solo cuestionarse por internet, ¿verdad? Porque el reclamo de internet no dura 2 horas, ¿verdad? Pasa, va pasando. Entonces, ver qué rol jugamos todos en la historia, qué Costa Rica queremos nosotros. ¿Esa Costa Rica nos gusta? ¿Este Perú nos gusta? Pensar eso. Los que quieren tener hijos, pensar si quieren eso para más adelante. Los que no, como yo, ¿qué pasará con mis gatos? ¿Verdad? Entonces hay que pensar eso. ¿Qué país queremos nosotros? Ok. Creo que nos pegamos un poquito. Ah, no. Hola, Euge. Sí, ahora sí. Ahora sí estamos. Ahora sí, Adrián, ¿me escucha? Sí, ahora sí estamos. Yo creo que con ese cierre, sin palabras, no sé, bueno, de mi parte, de reiterarte el agradecimiento, en serio, ha sido una muy bonita experiencia. Creo que por lo menos con esta virtualidad y algo bueno tenemos que sacar, ¿verdad? Nosotros teníamos ya rato de no vernos y no hablar, ¿verdad? Y bueno, siempre hablamos, lo que pasa es que, Sí, digamos, ya Adrián. así como vernos y demás. Sí, por WhatsApp, ¿verdad? Sí, entonces Sí. es como muy bonito, muy emocionante y realmente me da chance, ¿verdad? Como para pensar en otra experiencia, ¿verdad? Más adelante, ya sí preparamos toda la cuestión tecnológica, ¿verdad? Pero no, genial, y igual, ¿verdad? Y Claro que sí. cuando vos gustes también, pues sabes que me puedes, No, encantada, ¿verdad? cuando tenga todo gusto, feliz de participar con ustedes, así nunca me desvinculo de Costa Rica ni de la UCR. Y muchísimas gracias, Adrián. Les deseo lo mejor a todos tus alumnos, que aprueben todos, que saquen, yo iba a decir 20, allá 100, tienen que pegar tejilla todos. Okay. Y nada. Ok, no, muchas Eso gracias. es todo. Un gusto conocerlos virtualmente a todos, aunque sea viendo sus nombres nada más, sus fotitos. Sí. No, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos veremos pronto, ¿verdad? Después de que pase todo esto. Nos vemos, Adriancito. Ok, chao. Chao, voy a salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Chao.